Amados hermanos, Dios lo bendiga a todos ustedes. Es importante bendecir, ¿no? Las cosas de Dios, porque la palabra de Dios dice, bendiga en todo momento el nombre de Jehová. Y ese es un momento especial porque estamos reunidos todos sus hijos, ¿correcto? O todos sus hijos, como mi abuela me decía, que tenía como 8 hijos, decían, a cada uno lo tengo contado en mis dedos. Y los 8 se tenían que sentar en su mesa. Y quiero que cada uno sea como un cogollito. Así quiero que sean también, no solamente mis hijos, también mis nietos. Y de la misma manera, el Señor, Él quiere que comprendamos las cosas naturales para que entendamos las cosas espirituales. Amén, amados hermanos. Desde que, desde que hemos estado en el vientre de nuestra madre, siempre hemos sentido la necesidad de afecto. Amén, amén, amados hermanos. Nosotros, es decir, usted y yo, enfrentamos desafíos de, de supervivencia, llamémoslo así, sucesos, sucesos que podrían haber atentado contra nuestra vida. Existen amenazas externas para incidir en nuestra vida, para no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Asimismo, dichas amenazas que surgen desde el momento que existe la concepción, cuando un varón se une con una mujer, tienen un propósito, ¿no? ¿Correcto? No solamente de amarse, sino también de tener hijos. Y en esa concepción hay peligros externos, hay amenazas para el niño, ¿correcto? Dichas amenazas siguen sin cesar en nuestro peregrinaje, en cualquier ámbito que cruzamos en nuestras vidas. Por ejemplo, en el embarazo de una mujer, ustedes dirán, pero ¿qué tipo de amenazas vienen? Cuando le vienen ideas de aborto a aquella mujer que ha concebido un niño, ¿correcto? ¿Por qué decimos amenazas externas? Porque vienen al pensamiento del ser humano, de la chica, del chico. ¿Amén? O en los estudios, cuando a un joven le vienen ideas de suicidio por haber desaprobado los estudios. Son ejemplos cotidianos en la vida que suceden y se escuchan diariamente en los periódicos, en las noticias. Nosotros decimos qué está pasando. Asimismo, en el colegio, cuando existen malas influencias en los compañeros de estudios que realizan bullying o ofrecen drogas, ¿correcto? A los que asisten al colegio. En la primaria, cuando nuestros niños, nuestros amados, enfrentan situaciones de profesores pederastas. En la secundaria, cuando los jóvenes se tienen que enfrentar duramente a los deseos carnales o pensamientos sexuales. En la universidad, ofrecimientos por una sociedad excesivo del consumo de drogas. O en el caso del trabajo, cuando uno es expuesto a ofrecimientos ilícitos. En la familia, cuando hay incomprensiones, estamos hablando de la familia, entre los miembros de la familia. En el matrimonio, cuando la pareja de esposos no se abren sus corazones para amarse, dejando una puerta abierta, una gran puerta abierta, para que en ellos cambien su manera de pensar y, y no puedan tomar decisiones inapropiadas, provocando
la separación o el divorcio que nuestro Señor Jesucristo aborrece, ¿correcto? En los hijos, cuando desobedecen a los padres y que luego tiene impacto en su vida futura, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y seas de bendición en la tierra, ¿correcto? O quizás en la iglesia encontramos situaciones dentro de la misma iglesia que tenemos que lidiar cuando hay murmuraciones, porque la Biblia así escrito está. Suceden estos tipos de situaciones y que aparentemente son naturales y no nos damos cuenta que existe una lucha de poderes tratando de influenciar nuestras decisiones que tendrán impacto en nuestra vida futura, con la eternidad y para con los demás. Amén, amados hermanos, sin saber que dichas influencias vienen de un plano espiritual oscuro y maligno, que a través del campo de batalla en la mente somos sometidos a vencer en el nombre del Señor Jesucristo, a través de su palabra, la Biblia. Hermanos, la prédica del día de hoy es enfrentando al maligno, para lo cual les pido en el nombre del Señor que tomen sus Biblias y vayamos al libro de Corintios, a segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bendito el nombre del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de nuestro altísimo Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Bendito el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Nosotros, como iglesia, estamos batallando una situación muy delicada. Bastante, diría yo, y la palabra lo dice, estamos enfrentando. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Son contra potestades, son contra principados. Nuestra guerra es espiritual, dice la palabra, ¿correcto? Y nosotros que andamos, si bien es cierto, andamos en la carne, pero no militamos en una carne. Nosotros nos enfrentamos ante demonios, potestades de las tinieblas, que lanzan dardos de fuego a la mente, al cerebro, para destruirnos, para ponernos dudas, para ponernos enemistades, para destruir iglesias, para destruir familias, para destruir congregaciones. Amén, amados hermanos, pero nosotros tenemos un armamento especial que es la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo para destruir y reconocer dichos argumentos. Tenemos que derribar dichos argumentos para poder estar en victoria. Y toda altivez que se levanta entre el conocimiento de Dios. Y tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. La Biblia
nos explica que nosotros estamos en una guerra sobrenatural. El mundo no se da cuenta, pero la iglesia, desde que el creyente nace de nuevo, se da cuenta que su vida ya no es igual, sino entra en un plano de guerra espiritual. Y el creyente en Cristo tiene que entender de que estamos en una guerra por la salvación de nuestras almas y por la salvación de otros. Amén, amados hermanos. Gracias a Dios que por la sangre de Cristo se consumó nuestra salvación eterna. Amén, amados hermanos, pero nosotros no debemos de permitir que el enemigo, con sus pensamientos de astucia, con sus argumentos, con sus conversaciones, entremos en conversaciones con el maligno. Porque la causa de la caída del hombre, como lo explica Génesis, fue porque en el principio Eva comenzó a dialogar con el maligno, con los argumentos del maligno. ¿Qué significan los argumentos del maligno? Por ejemplo, cuando hay un cuestionamiento sobre el conocimiento de Dios, sobre su existencia. Muchas personas dicen, ¿existirá Dios? Muchas personas dicen dentro de sí, ¿podré salvar mi familia? ¿Podré salvar la iglesia? De la misma manera que Eva le preguntó, de que el diablo le preguntó, la serpiente antigua le preguntó a Eva, le dijo, con que tu Dios te ha dicho. La misma estrategia lo utiliza en estos tiempos. Con que tu Dios te sanará, y hace la pregunta. Si estuviste en Cristo, ¿por qué murió tu familiar? También te hace la pregunta. Mas nosotros debemos estar preparados, porque en la palabra de Dios, nuestro mismo Dios dice que Él se sentirá orgulloso de nosotros cuando nosotros manifestemos respuesta al contendor, al maligno, que constantemente nos bombardea con pensamientos contra el conocimiento de Dios. Amén, amados hermanos. Quiero pasar, por favor, un testimonio de de lo que yo pasé y que para mí fue bastante duro haber pasado. Yo tenía 12 años de edad. A los 12 años de edad, agarré la Biblia, abrí la palabra de Dios. Por cierto, teníamos una Biblia de la Nueva Jerusalén de ese entonces, porque mis padres asistían a la iglesia católica. Correcto. Abrí la Biblia y justo caí en el capítulo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué decía? Que todo blasfemia y pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Yo, un niño de 12 años, viendo ese versículo, entré en pánico. Yo estaba en primer año de media. ¿Y saben qué, amados hermanos? Qué terrible es el maligno. Yo estaba totalmente desarmado porque no comprendía la guerra espiritual. Me comenzó a llover pensamientos soeces contra el Espíritu Santo, de las que ustedes no se imaginan. Y yo dije dentro de mí, ya blasfemé contra el Espíritu Santo. Amados hermanos, mi vida, por ese pensamiento, por ese argumento que el enemigo me dijo, ya lo dijiste en tu mente. Has blasfemado. Y mientras yo más trataba de ignorar esos pensamientos, me venían peores pensamientos.
Amén, amados hermanos. Quizás en la posición que ustedes están pasando, momentos de dificultad en la salud, en el trabajo, en el matrimonio, el joven no se convierte, la jovencita no se convierte, ¿verdad? No llega el trabajo que uno tanto anhela, y el enemigo te argumenta, no vas a tener trabajo porque hay COVID, te argumenta, o te dice, tu esposo ya no te va a amar, tu esposa ya no te va a amar, ¿verdad? Te dice esas cosas. O usted joven que está estudiando, te dice, no vas a lograr completar tus estudios. Nos mete argumentos el enemigo. Y fue entonces que ante esta aceptación, porque lamentablemente yo estaba desprotegido, estaba desarmado, no sabía con qué luchaba, conversé con la serpiente antigua y escuché su argumento, que yo había blasfemado. Y fue ahí que el enemigo me comenzó a poner pensamientos de suicidio. Yo dije, me suicidaré. Y el enemigo me decía, suicídate, suicídate, suicídate. Hermanos, para mí era algo terrible pasar esos momentos. No se podía vivir la vida de manera real, sabiendo que uno no tiene el perdón de Dios, porque escrito está en la palabra, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Amén, amados hermanos. Más cuando de los 12 años, tratando de excavar mis temores, mis miedos, mi falta de perdón, olvidarme, me recreaba en otras cosas, como el fútbol, ¿verdad? Llegué a los 17 años, 18, 20, pasé a la universidad y me seguían los pensamientos. Y dije, voy a ir a la iglesia, voy a sumarme a una iglesia. Y cuando más quería entrar a la iglesia, más me venían los pensamientos, más era la batalla, más eran los dardos de fuego, más eran aquellos argumentos altivos contra el conocimiento de Dios. Yo no sé, hermanos, qué pensamientos usted debe estar batallando en estos momentos, pero el que yo batallé era pensamientos de la falta de perdón y el enemigo lo enganchaba para el suicidio. Así es el enemigo. Él vino para robar, para matar y para destruir. Pero nuestro Señor, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. A pesar de que estamos pasando momentos difíciles, que usted sabe en su interior y en su corazón, déjame decirle que el Señor nos va a sacar de esto. Nos va a sacar de esto y vamos a salir victoriosos. Fue ahí que cuando cumplí los 17 años de edad, me puse a estudiar la carrera, 16 años de edad, la carrera de informática, de ingeniería. Y cómo es, ¿no? Cuando uno se aleja de la casa de Dios, ahí sí no vienen los pensamientos, los argumentos, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere que escuchemos palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Hasta que llegó los 21 años. A los 21 años, nuevamente quería estar en la palabra de Dios, y mientras más me acercaba, igualmente me venían los pensamientos, los dardos, pensamiento de suicidio. Prácticamente me estaba volviendo una persona esquizofrénica. Se había degenerado mi sistema nervioso a mis 21 años de edad. Era un trastorno grave, totalmente grave. ¿Y qué dije? Que yo dije dentro de mí, si porque yo voy a la iglesia me vienen más estos pensamientos, entonces me conviene estar fuera de la iglesia. Y fue ahí que comencé a alejarme ya totalmente del Señor. Y comencé a estar en pecados
desagradables por la causa de esos argumentos. Por eso que la palabra de Dios dice, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén, amados hermanos. Luego, como todo joven, están pensando en amar, en formar una relación, porque es la naturaleza del ser humano querer estar con una persona. Mas también Dios nos da un orden establecido en el cual, cómo debemos de llevar ese camino. Pero en mi ignorancia, a mi modo, comencé a hacerlo a mi manera, sufriendo decepciones que destruyeron mi corazón en mi juventud. No cuidé mi corazón y comencé a caer en pecados sexuales. Amén, amados hermanos. Y fue entonces que por ese simple argumento que me vino a los 12 años, mi vida se comenzó a desmoronar. ¿Por qué se comenzó a desmoronar? Comencé a enfermarme. Fue ahí cuando fui al doctor y el doctor me dice, probablemente tengas una enfermedad incurable. Y me hizo hacer una serie de exámenes porque estaba perdiendo la vista. Y dentro del examen, uno de los exámenes peligrosos, me mira la doctora y me dice, hazte examen de SIDA, me dice. Hermanos, el mundo se me vino abajo. El mundo se me vino abajo. Estaba mi vida totalmente destruida. Porque uno sabe lo que hace. Uno sabe lo que hace. La Biblia dice que lo que uno siembra, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Escrito está. La palabra de Dios también dice que Él vino para destruir las obras del diablo. Amén, amados hermanos. Entonces, fue ahí que en la desesperación, en el no saber qué hacer, con todo el tema de la enfermedad que me estaba pasando, que estaba perdiendo la vista, tenía uveoescleritis, que es una enfermedad degenerativa al ojo, que hasta que uno se ponga ciego, comencé a hundirme más y más, porque la paga del pecado es la muerte. Escrito está. Estaba pagando precio por todas las cosas que había hecho en mi juventud. Y todo por los argumentos que no supe batallar, por desconocimiento de la palabra de Dios y del amor de Dios, en no conocer su perdón de Dios. Fue ahí que conozco ya a mi hermano Mardonio y le cuento la historia. Y también a la vez conocí a un compañero de trabajo que me decía, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Yo estaba era verano y yo estaba era invierno, y yo estaba con mis lentes negros, porque mi ojo se estaba deteriorando. Me daba vergüenza andar sin lentes. Y aquel compañero me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿A quién sirves? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en plena enfermedad me retumbaba aquellos dardos de fuego, aquellos argumentos. Por eso que la palabra de Dios dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque escrito está. Si te unes en yugo desigual, los dardos, los argumentos que va a tener esa persona, ya sea en el colegio, en la primaria o la secundaria,
en la universidad o en el trabajo, con las personas que te acerques, esos dardos te van a venir, vendrán en el momento de desesperación, en el momento de la enfermedad. Y fue ahí que yo agradezco públicamente a mi hermano Mardonio, que me apoyó, estaba atento cuando yo me levantaba de mi sitio, me socorría cuando yo salía, porque para mí era una depresión total. Él iba y me decía, lucha por tu familia, me decía, lucha por tu hijo, por tu esposa, tienes que luchar, me decía. Él me acompañó en mis momentos de dolor. El Señor lo mandó a mi hermano Mardoni, y mi hermano, yo sin saber que había un equipo de oración que estaba orando por este su hermano. Si bien es cierto, yo estaba gravemente afectado por esos argumentos que no sabía cómo derribar, pero mi hermano Mardonio me dejaba algunos mensajes, unos retacitos a su mano alzada que decía que él no vino a juzgar al mundo, que él no vino a condenar, sino vino a salvar. Me recuerdo muy bien. Y esa palabra, poquito a poquito, se iba alimentando dentro de mi corazón. Se iba haciendo la armadura de Dios. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Por lo tanto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué significa insidias del diablo? Insidias, engaño oculto, disimulado para perjudicar a alguien, ¿correcto? Eso significa una insidia. Pensamientos sutiles que lo utiliza el diablo para destruirte, para destruir a la iglesia de Dios principalmente. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las religiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación le corresponde a Jehová por medio de su sangre, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica para los santos. Amén, amados hermanos. Pero ustedes dirán, ¿en qué momento me rescató el Señor? Hubo un momento que yo desconocía, pero sí desde los cielos estaban recibiendo las oraciones de este su hermano, del equipo de oración que mi hermano Mardonio me comentó luego. Estaban orando por mí en el trono de Dios para que haga el milagro, porque yo estaba desahuciado realmente. Y todo por no comprender la lucha espiritual, por aceptar los argumentos. Así como cayó Eva tomando la manzana, yo acepté ese versículo, sin entender verdaderamente cómo era el amor de Dios. Fue ahí que en los exámenes que me iban a perjudicar, porque imagínense, cada uno sabe lo que ha hecho en su vida, y yo sé lo que había hecho en mi vida. Y era lo más probable que yo salga con un resultado positivo de VIH.
o otra enfermedad incurable. Porque dice que las enfermedades físicas vienen producto del pecado. La paga del pecado es la muerte. Por eso, joven, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hónralo, llámalos, pregunta cómo está su vida de tus padres, de tu madre. Amén. Por la gracia de Dios, con el favor de Dios, el Señor en su poder, presenté también orando, elevé mis resultados, mis exámenes al Señor, y por gloria a Dios, yo estaba esperando así, al segundo, a qué hora sale mi examen. Yo le decía al Señor, Señor, tengo temor de que salga positivo. Tengo temor, Señor, por favor. Y el Señor me dijo, entrando en oración, cerrado mi aposento, solos con Él, en un baño de la clínica, orando incesantemente, le decía, Señor, sácame de esto, por favor, que no salga positivo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi familia? Y el Señor me responde, ¿y sabes qué me dice? El que hizo lo mucho, no hará lo poco. Hermano, para mí, esa respuesta del Señor, en un momento, al segundo no lo entendí y le pregunté qué significa, Señor. Y me dijo, yo hice por ti lo mucho en la cruz y no, y no te salvaré de eso. Hermanos, todos mis 40 exámenes que me hice salieron negativos. Se sanó mi ojo, se sanó todo mi cuerpo, se desaparecieron las manchas, estaba limpio en todo, hermanos. Cristo vive, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Escrito está. Porque su misericordia es para siempre. Él no nos llamó conforme a nuestras obras, sino Él nos llamó conforme a su amor, que nos tiene hacia cada uno de nosotros. Amén, amados hermanos. Y si bien es cierto, salí de esta parte física, me libró el Señor, mi cuerpo estaba totalmente limpio con la sangre del Cordero, porque la sangre de Cristo tiene poder. Uno no entiende por qué el Señor nos salva. Pero ahí no acababa todo. Todavía tenía la duda si estaba perdonado o no. Y fue entonces, y fue entonces que yo le digo al Señor, tengo miedo de morir, le digo. Tengo miedo de salir a la calle y saber qué es lo que me va a pasar. Yo vivo en un quinto piso acá en Los Olivos. Tendría que ir a trabajar donde trabajamos con mi hermano Mardonio, al Bambis. Llego al primero y yo no quería salir, hermanos. Mi hermano Mardonio es testigo de cuál era mi situación, era grave. Entonces fue ahí cuando estaba a punto de abrir la mampara del edificio donde vivo, previamente yo le decía al Señor, Señor, me gustaría poder escuchar tu voz, me gustaría, por favor, ver tu rostro, por favor, te lo pido, te lo ruego que me ayude. Porque los dardos de fuego, los argumentos que me lanzaba el compañero de trabajo que me decía, ¿dónde está tu Dios? Tu Dios no existe. Bombardearon mi mente, minaron mi mente. Y el Señor sabía en qué situación estaba. Y en ese momento que estaba a punto de desmayarme, me iba a caer, literalmente le digo, hermano, me iba a caer al suelo. Y fue ahí que en ese momento que iba a desfallecer, verdaderamente les digo, literalmente, ni siquiera figurativamente, fue ahí que aparece la voz del Señor y me dice de manera audible, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. El Señor sufre por nosotros. Su voz era suave, pero a la vez como que estuviera deseosos
por querer alcanzarnos y que sepamos que Él está con nosotros. Cuando el Señor me dijo esa palabra, lo recibí y comprendí el amor de Dios y se borró el problema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor, Señor, mándame palabra. ¿Con quién se va a quedar mi esposa? ¿Con quién se va a quedar mi hijo? Si yo muero, le decía. Mándame palabra. Ellos no me pueden ver en esta situación. Yo me encerraba en mi aposento o salía afuera para orar en el parque. Y el Señor escuchó la oración. El Señor me mandó una palabra que me dijo, que me la reveló para cerrar el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo y que estés tranquilo. Me preguntó, porque el Espíritu habla, dice. El Espíritu de Dios habla, dice. ¿No hablará el que ha hecho la boca? ¿No oirá el que hizo el oído? Y el Señor me cuestiona y me dice, los fariseos que estuvieron blasfemando contra el Espíritu Santo, a los cuales yo les exhorté que no lo hicieran, y lo hicieron, abrieron su boca y blasfemaron cuando estuve haciendo milagros, no estuvieron ellos mismos al frente mío cuando me estaban clavando en la cruz, no fueron ellos mismos. Amén, amados hermanos, no eran ellos mismos los que blasfemaron, no estaban al frente del Señor crucificándolo. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios los estaba abriendo las puertas para el arrepentimiento, incluso a ellos. Y fue así que el Señor, en base a su palabra de Isaías 41:10, como dice en su palabra de Dios, correcto, que tenemos que destruir los argumentos del diablo con la palabra de Dios. Dios me envió palabra escrita, revelada en la Biblia, pero revelada por el verbo de Dios, con su propia voz, destruyendo toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se revela contra el conocimiento de Dios. Aunque mis dos padres se fueron, mi padre de carne y mi padre político se fueron, entendí por qué el Señor me salvó, me rescató a través de mis hermanos. Porque mi padre dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos es para bien. Mi padre terrenal falleció, bendito sea el nombre del Señor. Falleció mi padre, pero antes de fallecer aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida, porque Él dijo, Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Luego de su muerte, fue visto en el reino de Dios por mi hermana, en vestiduras blancas. Amén, amados hermanos. Falleció mi padre, y ya para terminar, amados hermanos, con este testimonio, mi padre político le da el COVID y pasa 15 días, y cuando estaba a punto de morir, yo no sé cómo hizo el Señor, estaba a punto de ingresar al hospital Loaiza, porque una vez que ingresa, nadie más entra. Le pedí al Señor y lo rogué, Señor, ayúdame por favor a llegar a alcanzar a la ambulancia. Y el Señor en su poderío, no sé cómo hizo, que alcancé la ambulancia. Lo perseguía la ambulancia en el Señor. Me asenté ahí al lado de mi amado padre político, Peter, y él era americano. Y previamente el Señor me mandó palabra, ¿no? Palabra de salvación en americano,
Y él, estando con toda su máscara, no podía ni hablar, porque antes de eso él no lo aceptaba. O sea, no, yo le decía, acepta, no, es que él ya tenía su propia religión, y él lo acepta esforzándose, formando una neblina en su máscara, porque cuando no pueden respirar se forma una neblina. Y él en inglés aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Falleció y fue con el Señor. Amén, amados hermanos. Amén. El Señor Jesucristo tiene un propósito en nuestras vidas y nos está preparando para salvar a otros y encaminarlos al reino de Dios. Ahorita estamos pasando momentos difíciles. He escuchado las voces de mis hermanos, de mis hermanas que batallan día a día, pero todo tiene un resultado favorable al final hacia nosotros. Amén, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el mensaje que el Señor me dio finalmente es esto. Dile a mi pueblo, por favor, me dice, que a las nuevas criaturas les adiestremos en, en el ataque del maligno. A mí me tocó a los 12 años. Hay muchos vidas pequeñas que están naciendo y no saben contra qué están batallando. Y muchos son desviados del camino. Y el Señor dice, Él no quiere que ninguno de ellos perezca porque no es su voluntad. El enemigo quiere que esos hijitos les manda mensajes sutiles de suicidio. Para terminar, amados hermanos, por favor, en el nombre del Señor, vayan al libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 10. ¿Qué dice? Para terminar la prédica del día de hoy. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y miren el versículo 9, y le llevó a Jerusalén. ¿Quién lo llevó? El diablo. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Vemos que en el versículo 9, el enemigo sutilmente le está diciendo al mismo Dios Todopoderoso, al Hijo de Dios, que se tire abajo. Sutilmente le está diciendo que se suicide. De la misma manera, si lo hace así al Hijo de Dios, al que nos creó, ¿cómo no lo va a hacer a los pequeñitos, a los que están naciendo? Por eso, amados hermanos, el mensaje que el Señor puso en mi corazón fue acerca de cómo batallar en la parte espiritual, con el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la sangre del Cordero. Amén, amén, amados hermanos. Para terminar, una oración, por favor. Inclinen sus rostros en reverencia al Todopoderoso, a Jesucristo, por el mensaje de hoy, porque a Él le ha placido darles esta prédica, aunque un poco extensa, me disculparán, mas ha sido su voluntad. Quise, humanamente hablando, haber predicado otro tema, mas el Señor me insistió en mi corazón, y cuando el Señor insistió en el corazón, no hay nada que lo detenga. Inclinen su rostro en el amor de Dios. Padre Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, bendito sea tu nombre. Te doy gracias por Jesucristo, quien vino a morir por mí en la cruz. He comprendido tu palabra y reconozco como a Jesucristo como mi Salvador personal. Entra, Jesús, en mi corazón. Entra ahora, por favor, Señor. Ahí donde estás, dile al Señor que entre en ti. Entra, Espíritu Santo, dentro de mí.
Séllame con tu Santo Espíritu y hazme la persona que quieres que sea para ti. Ayúdame en mis debilidades. Ayúdame en mis problemas. Ayúdame a reconstruir mi vida, mi familia, mi matrimonio. Ayúdame a amar a mi esposo. Ayúdame a amar a mi esposa. Hijo, a mi hija. Dame fuerzas y la valentía para seguir adelante. Te acepto como mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes.